Muy buenas, bienvenidos al canal de Introducción a la Electrónica de Asun Santa María. En este vídeo os voy a presentar unos conceptos básicos que tenéis que tener antes de empezar la asignatura. Son muy poquitos y muy sencillitos, vamos con ellos. En primer lugar, vamos a repasar la relación tensión-corriente en elementos pasivos y activos. Quiero incidir en lo siguiente. Si tenemos una serie de elementos en un circuito, por ejemplo, pues estos, cuando nosotros utilizamos la ley de Ohm para expresar la relación tensión-corriente en una resistencia, si yo digo que V1 es igual a R1 por I, hay una relación entre el signo de la corriente, entre el signo de la tensión y el sentido de la corriente. Por ejemplo, si en este circuito yo pinto la corriente hacia allá, ¿vale? Si esto es I, ya V1 va a tener el más y el menos en unos sitios determinados, si calculamos V1 como R1 por I. En este caso, pues tendrá aquí el más y aquí el menos. Esta será la tensión en R1. ¿De acuerdo? Y en R2, pues lo mismo. Si la corriente va hacia abajo, si yo calculo la tensión V2 como R2 por I, esto llevará aquí el más y aquí el menos. ¿De acuerdo? De manera que, por ejemplo, si la corriente la pintáis al revés, por ejemplo, esto es R2 y esto es R1, si yo ahora la corriente la pinto en el sentido contrario, si yo ahora calculo V2 como R2 por I, como la corriente va hacia arriba, esta V2 tiene el más y el menos como os pongo en la figura. Y si calculo V1 como R1 por I, pues el más y el menos estarán así. ¿De acuerdo? Este criterio de signos vale para todos los elementos pasivos, para todos los dispositivos que disipan potencia en un circuito, que gastan potencia. Por ejemplo, si tenéis una bobina, si pintáis la corriente hacia allá y calculáis la tensión como L por la derivada de I respecto a T, esta tensión ya tiene una polaridad determinada, ¿vale? De manera que la corriente, al atravesar la bobina, ve una caída de tensión. Va de un punto que tiene más tensión a un punto que tiene menos. En un condensador, por ejemplo, vamos a ponerlo para el otro lado, si la corriente va así y calculáis con la ecuación diferencial la corriente como C por la derivada de la tensión, esta tensión en el condensador tiene esta polaridad, ¿vale? Y estas ecuaciones se cumplen cuando las variables las pintáis así. Esto ocurre para cualquier elemento pasivo, como os digo, si tenéis en régimen permanente sinusoidal también, si estáis trabajando en fasores, tenéis una impedancia, pues si la corriente va para allá y calculéis la tensión como Z por I, esta tensión tiene aquí el más y aquí el menos, ¿vale? De manera que la corriente siempre vea caída de tensión. Bueno, si el dispositivo es un generador, no es un dispositivo pasivo, sino un generador, pues en los generadores la corriente va al revés, de menos tensión a más tensión. Por ejemplo, si yo tengo un circuito como este, que tiene un generador de tensión con el más aquí, y esto tiene aquí conectada, por ejemplo, una resistencia, ¿vale? Si esta es la tensión en el generador la corriente va de menos a más potencial, ¿vale? Esta corriente ya entraría en la resistencia, ¿vale? Y en la resistencia pues me quedaría una tensión que es R por I, que como está en paralelo con el generador, esto es VG exactamente. Pero si veis, en el generador la corriente va de menos a más potencial. Y si el generador es de corriente, ¿vale? Imaginaos este que va para arriba, ¿vale? Pues la tensión en bornas del generador, ¿vale? La voy a calcular con esta polaridad, ¿de acuerdo? De menos a más tensión. Esto también es muy fácil de ver. Si la corriente pasa por esta resistencia, da una tensión aquí que vale R por I sub G, y esa tensión es VG. De esta manera tenemos elementos en los cuales la corriente va de menos a más tensión, que son activos, o elementos en los cuales la corriente va de más tensión a menos tensión. Esos son los pasivos. Entonces, de esta manera pasamos al segundo punto del repaso, que es la potencia. La potencia en un dispositivo se calcula como su tensión por su corriente. Hay dispositivos que consumen potencia, que disipan, ¿vale? Y hay dispositivos que entregan potencia al circuito, ¿vale? Entonces, los que consumen son aquellos en los cuales pues la corriente va de más tensión a menos tensión.
y los que entregan son aquellos en los que la corriente va de menos tensión a más tensión. Entonces, en un circuito, toda la potencia entregada por los elementos que entregan tiene que ser igual a toda la potencia disipada o consumida por los elementos que disipan. Hay gente que las cambia de signo, pone, por ejemplo, la potencia disipada positiva y la potencia entregada negativa. Bueno, es lo mismo que igualar las entregadas a las disipadas, ¿vale? Bueno, en tercer lugar, vamos a repasar los lemas de Kirchhoff, o las leyes de Kirchhoff, que son las leyes básicas para analizar circuitos. Esto lo voy a hacer muy rápidamente. Las leyes de Kirchhoff, aquí con el tercer punto de repaso, pues lo que nos dicen es que en una malla todas las subidas de tensión tienen que ser igual a las caídas de tensión, ¿vale? Pues toda la tensión que sube tiene que ser igual a toda la tensión que cae. Y en un nudo, toda la corriente que entra al nudo tiene que ser igual a toda la corriente que sale del nudo, ¿vale? Bueno, esto es muy sencillo. Bueno, vamos a repasar también la diferencia que hay entre la tensión en bornas de un dispositivo y la tensión en un punto concreto del circuito, ¿vale? Voy a poner un par de ejemplillos. Por ejemplo, si tenemos un circuito como este, que tenga una pila, una resistencia aquí, otra resistencia aquí y otra pila aquí boca abajo, ¿vale? Esta pila, por ejemplo, vamos a decir que da 10 voltios, esta pila V2 da 3 voltios, aquí vamos a conectar el nudo de tierra, que es el nudo donde hay 0 voltios, la referencia de tensión, esto va a ser la resistencia R1, la resistencia R2 y, por ejemplo, vamos a pensar que aquí en R1 hay una tensión que vale 8 voltios y aquí en R2 hay una tensión que vale 5 voltios, ¿vale? Bueno, si os fijáis en el circuito, en esta pila hay una tensión de 10 voltios, que tiene el más en el palito largo. En esta resistencia hay una diferencia potencial entre sus bornas de 8 voltios, con el más a la izquierda. Aquí, pues de 5 voltios con el más arriba. Y en este caso la pila da 3 voltios, que da aquí más tensión que aquí, ¿vale? En el palito largo la pila tiene más voltios. Entonces, las diferencias de potencial en los dispositivos están claras, pero si yo, por ejemplo, quiero hallar la tensión en un nudo, por ejemplo, este es el nudo A, vea cuántos voltios hay en el nudo A referidos al nudo de tierra. Bueno, pues en este caso, si aquí hay 0 voltios, hay que llegar al nudo A sumando o restando las tensiones correspondientes que yo voy saltando, ¿vale? Entonces, si aquí tengo 0 y aquí hay una pila de 10, hay una subida de 10, ¿vale? Entonces aquí habrá, en este punto habrá 10, y para pasar de aquí a aquí veo una caída, ¿vale? Que voy de más a menos de 8 voltios, entonces aquí habrá 10 menos 8, 2 voltios. Eso me tiene que dar lo mismo que si lo calculo por aquí. Si lo hacemos desde esta rama, por ejemplo, pues aquí tenemos 0 voltios y aquí hay una pila que da 3 voltios, pero el lado más lo tiene aquí, entonces aquí habrá 3 voltios menos que aquí. O sea, si aquí hay 0, aquí habrá menos 3. Menos 3 más 5, que son los que sube aquí en esta resistencia, pues también me queda 2 voltios. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo calcular la tensión en bornas de un elemento que la tensión en un punto del circuito. Esto es muy importante en circuitos en los cuales aparecen transistores, porque hay que fijarse bien cómo están conectados los elementos del circuito. Por ejemplo, si os pongo un circuito como este, donde aunque aún no conocéis el transistor, pues no pasa nada, pero imaginaos que tampoco tenéis que saber mucho para saber cómo va este circuito. Esto tiene una alimentación aquí, por ejemplo, de 10 voltios, y aquí tiene una R2, y aquí tiene la toma de tierra. Entonces digo, si conozco la tensión en R2, que puede ser 3 voltios, por ejemplo, ¿cuánto vale la tensión en este punto? ¿Vale? Que vamos a llamar E. Pues como la resistencia aquí está conectada a 0 voltios, que es el punto de referencia, el punto de tierra, pues en el punto E habrá 3 voltios más que aquí, o sea que la tensión en el punto E es 3 voltios.
Pero si este mismo circuito tuviera una alimentación que es muy típica en los circuitos de transistores, que es una alimentación simétrica, ¿vale? Donde aquí, por ejemplo, estoy alimentando entre más VCC, que son 10 voltios, y menos VCC, que son menos 10 voltios, y el circuito pues tiene aquí una tensión en esta resistencia igual que la que teníamos al principio, VNR2 son 3 voltios, ¿vale? ¿Qué tensión tengo ahora en el punto E? Pues si aquí hay menos 10 voltios y esto tiene una diferencia de potencial en bornas de 3, aquí tendré 3 más, pero como aquí tengo menos 10, pues aquí ahora tendré menos 7. ¿Vale? Entonces, quiero que entendáis bien que conocer la tensión en una resistencia no implica automáticamente conocer la tensión ya en un punto, en uno de los extremos. Hay que mirar a qué tensión está el otro extremo, la otra pata de la resistencia, para ver al final qué tensión hay en un punto concreto, ¿vale? Bueno, visto esto, os voy a explicar rápidamente también el divisor de corriente y el divisor de tensión, que son dos herramientas muy útiles para analizar circuitos y que si tenéis soltura con ello, pues vais a hacer los ejercicios y los problemas con mucha más rapidez, ¿vale? Entonces, un divisor de corriente, por ejemplo, esto que tengo aquí, imaginaos que yo tengo un circuito en el cual yo sé la corriente que llega a un nudo, ¿vale?, de 2 ramas, y esta corriente se va a dividir en 2 partes, la que va por I sub 1 y la que va por I sub 2, o sea, la que va por la resistencia R1 y la que va por la resistencia R2. Pues la fórmula del divisor de corriente dice que si queréis hallar I sub 1, esto es I sub G, que es la corriente total que entra al divisor, por la resistencia de la otra rama, partido por la suma de las dos, ¿vale? E I sub 2 es I sub G, la corriente que entra al divisor, por la resistencia de la otra rama, R1, partido por R1 más R2, ¿vale? Estas fórmulas son muy fáciles de deducir, lo podéis hacer vosotros solos, agrupando las resistencias en paralelo y calculando cada una de las corrientes. Pero si tenéis soltura y las manejáis con facilidad, pues vais a poder hacer los problemas mucho más rápidamente. Y luego el divisor de tensión, por ejemplo, pues si tengo aquí un generador que me da VG y tengo pues 2 resistencias en serie, si esto es R1 y esto es R2, pues por ejemplo, pues la tensión en R2 será VG, que es la tensión total, partido por la suma de las resistencias, R1 más R2, y multiplicada por R2, por su propia resistencia. Y la tensión en R1, pues será VG por R1, partido por R1 más R2. O sea, esto es un divisor de tensión, que esta tensión del generador se divide en 2 tensiones, cada una en una de las resistencias, ¿vale? Esta fórmula vale si tenéis n resistencias en serie, es siempre la misma, es la tensión total partido por la suma de las resistencias por la resistencia en la que estáis calculando. Esta fórmula del divisor de corriente solo vale cuando el divisor es de 2 ramas, ¿vale? Si tenéis más ramas, pues tenéis que agrupar hasta dejarlo reducido a 2 ramas, ¿vale? Bueno, y para terminar, simplemente recomendaros que repaséis los logaritmos y las funciones exponenciales, ¿vale? Buscar en Google las propiedades de los logaritmos y de las exponenciales para poder sumar, restar, multiplicar, dividir logaritmos, etcétera, con soltura. Es muy facilito y con estas cosas ya pues vais a poder afrontar la asignatura de electrónica básica con muchas, de introducción a la electrónica, con muchas garantías de entenderlo todo y hacerlo bien. Bueno, pues nada más. Adiós.